Comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello contamos hoy con el parlamentario de UPyD, con Gorka Maneiro, ongi etorri. Eskerrik asko. Ayer usted reiteraba su intención de presentar la enmienda a la totalidad. ¿Queda por lo tanto descartado cualquier posibilidad de apoyo a estas cuentas? Hombre, no se puede descartar hasta última hora, pero lo cierto es que si tenemos en cuenta que en las últimas 3 semanas el gobierno vasco no ha hecho ningún esfuerzo en acercarse a las posiciones y a las reivindicaciones de UPyD, pues lo más razonable es pensar que en estos últimos 3 días tampoco la va a haber. Nosotros desde un principio ya dijimos que estábamos dispuestos a hablar, estábamos dispuestos a negociar con el gobierno. Hubo gente que incluso se sorprendió ante este planteamiento de UPyD. Nosotros somos favorables, lógicamente, al diálogo entre partidos políticos, así nos mostramos. Lo que ocurre es que a partir de ahí nosotros entregamos, lógicamente, un documento al Gobierno con una serie de propuestas, en concreto 16 propuestas, ideas, reivindicaciones, condiciones para que pudieran incluirse en este proyecto de presupuestos y una serie de medidas y reformas que consideramos que Euskadi a día de hoy necesita. Lo cierto es que el Gobierno vasco en sus 3 reuniones ha venido a decirnos que no las acepta y por lo tanto ante esa respuesta del Gobierno lo que a nosotros nos queda es defender la enmienda a la totalidad el próximo viernes y pedir la devolución de los presupuestos. No sé si habrá algún tipo de llamada en estas últimas horas por parte del Gobierno, veremos a ver, pero en todo caso ahí están nuestras reivindicaciones. Nosotros dialogamos y negociamos en base a ideas y en base a propuestas. Ahí están y es cosa y responsabilidad del Gobierno. Sí, porque usted hace un mes sí que decía que las cuentas que presentaba el gobierno de Urkullu no iban a acatar la crisis actual. Se han realizado algunas modificaciones sobre esas cuentas, pero no, por lo tanto interpreto que no las consideran suficientes. Yo creo que lo responsable es votar en contra de un proyecto de presupuestos que está plagado de ajustes y de recortes, de un proyecto de presupuestos que lamina todas aquellas partidas relacionadas con la I+D, con la investigación, con la ciencia, con la tecnología, es decir, lamina todas aquellas partidas indispensables para salir de la crisis. Y por otro lado es un proyecto de presupuestos que está también plagado de partidas identitarias y ante esa situación nosotros lo que decimos es que este es un proyecto de presupuestos que no responde a las necesidades reales de los ciudadanos vascos. Por lo tanto, como no hay cambios y como no se admiten nuestros planteamientos, ya digo que lo responsable, lo serio de un partido responsable y serio es pedir la devolución de este proyecto de presupuestos. Usted hablaba de esas 16 propuestas que le han realizado al Gobierno vasco. A grosso modo, ¿cuáles serían las más importantes que usted cree deberían de ser respondidas por parte del Ejecutivo? Yo creo que las más importantes pueden ser varias. Para nosotros todas son importantes, pero en concreto yo resaltaría, por ejemplo, la necesidad de poner en marcha cuanto antes en Euskadi un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Lo cierto es que 30 años después Euskadi todavía no tiene un plan de esas características y pensamos que es indispensable para atajar el problema gravísimo que existe en Euskadi de fraude y elusión fiscal. Hacen falta también incrementar aquellas partidas relacionadas con la salida de la crisis y que pueden servir para el presente y el futuro de Euskadi y para salir de la crisis y crear empleo. Hay otra serie de medidas como pueden ser el cierre de las delegaciones vascas en el extranjero. Hay también medidas relacionadas con el entramado institucional. Queremos que el Gobierno se comprometa a impulsar una serie de medidas para hacer reducir las duplicidades y las ineficiencias de este entramado institucional y algunas otras. Queremos, en definitiva, que el Gobierno priorice la salida de la crisis, el mantenimiento del estado del bienestar, el mantenimiento de la educación, el mantenimiento de la sanidad, a otro tipo de políticas identitarias que a día de hoy no son indispensables. Ahí están las medidas, por lo tanto. Ayer escuchábamos a Óscar Matute asegurar, sin embargo, que Partido Popular y UPyD iban a aprobar las cuentas. ¿No hay nada de cierto en eso? Nosotros somos un partido político quizás distinto al resto. Nosotros nos movemos según principios e ideas, planteamos propuestas serias y nosotros hemos planteado las nuestras. No asume este Gobierno estas reivindicaciones y por lo tanto esto quiere decir que el Gobierno considera que no necesita el voto de UPyD. Somos un partido responsable, somos un partido serio, no es el no por el no, es el no a un proyecto de presupuestos que lamina la salida de la crisis
y que está plagado de recortes y ajustes. Queríamos modificarlo. El Gobierno no asume nuestras reivindicaciones, por lo tanto, por nuestra parte, no hay mucho más que decir, salvo pedir la devolución de las cuentas. Y lo que diga Óscar Matute tendrá que explicarlo él. En todo caso, yo creo que Óscar Matute no ha leído nuestras propuestas, no las ha estudiado, no sabe seguramente cuáles son y quizás no nos conoce a fondo, ¿no? Nosotros nos movemos siempre por principios. Sin embargo, Joseba Eguíbar ayer sí que aseguraba en este mismo plato que más que por principios cree que muchos de los partidos políticos que están mostrando esas enmiendas a la totalidad lo están haciendo más de cara a la galería, que no es tanto que no coinciden con el presupuesto presentado por los jeltzales. ¿Cree que están en lo correcto? No sé lo que estarán haciendo el resto de partidos políticos, cada uno tiene su planteamiento, cada uno ha presentado su enmienda a la totalidad. Las enmiendas de totalidad creo que son diferentes unas de otras. Nosotros consideramos absolutamente indispensable que en Euskadi se pongan en marcha una serie de reformas que consideramos absolutamente indispensables. Por ejemplo, un plan concreto para la reducción de la administración paralela que a día de hoy existe en Euskadi, lo que se ha venido a llamar comúnmente como chiringuitos, ese tipo de empresas públicas, semipúblicas, entes, fundaciones que no han servido para otra cosa en Euskadi que para colocar a los amigos de los que en cada momento gobernaban. Hacen falta ese tipo de medidas, el Gobierno no las asume, considera que no son necesarias. En todo caso, nosotros las seguiremos defendiendo, las hemos defendido siempre, las hemos defendido durante 4 años en el Parlamento Vasco, las defendemos ahora y las defendemos en el futuro porque son indispensables para modernizarnos. Euskadi necesita modernizarse también internamente y desde luego hace falta también modificar, por ejemplo, la Ley de Territorios Históricos y tantas otras cosas, ¿no? Creo que no hay que tener miedo a modernizarse y a impulsar las reformas que Euskadi necesita. A esa Ley de Territorios Históricos me quería referir. Ustedes sí que han defendido una y otra vez que una persona tiene que ser sinónimo de un solo voto. Esa defensa les podría repercutir negativamente porque podrían incluso perder el escaño que tienen hoy en día en el Parlamento Vasco. ¿Siguen considerando que debe ser realizada esa modificación? Nosotros defendemos las causas que consideramos que son justas y no nos planteamos si nos perjudican en el corto plazo o no nos perjudican. Pensamos que hay que defender los intereses generales de los ciudadanos. Y lo mismo que en el conjunto de España defendemos la modificación de la ley electoral para que todos los votos valgan igual, y lo mismo que hemos defendido en diferentes comunidades autónomas, como en la Comunidad de Madrid o en Asturias, también aquí en el Parlamento Vasco lo hemos defendido. Lo defendimos la pasada legislatura, la modificación de la ley electoral, para que fuera más proporcional y más justa y también para introducir las listas abiertas, por cierto, y lo cierto es que el resto de formaciones políticas votaron en contra, salvo Izquierda Unida, que se abstuvo. Nosotros consideramos que es justo, consideramos que es necesario y por lo tanto lo hemos planteado en el pasado, lo planteamos ahora y lo planteamos en el futuro, pero no planteamos unas medidas u otras en función de si benefician a UPyD como partido político, sino que defendemos aquello que es justo y necesario para los ciudadanos. ¿También considera que es justo y necesario eliminar las ayudas económicas a las icastolas de Iparralde? Me parece un disparate que destinemos dinero a financiar la educación reglada de un país extranjero. Yo creo que durante largas décadas se ha destinado una grandísima cantidad de dinero en Euskadi al impulso y al fomento del euskera y yo creo que habría que estudiar qué es lo que ha dado de sí, cuánto dinero hemos dedicado al fomento del euskera y qué logros hemos obtenido. Y a día de hoy lo que nosotros pensamos es que efectivamente esta es una comunidad bilingüe y por lo tanto tiene que haber ayudas para el fomento del euskera en Euskadi, pero lo que también tenemos claro es que en la situación actual hay que priorizar el mantenimiento del estado del bienestar y la salida de la crisis. Yo creo que es lo que la gente necesita. Porque sí que es cierto que usted sí que ha defendido que esto no quiere decir que UPyD esté en contra del euskera. Usted mismo habla euskera y considera que hay que fomentar políticas a favor del euskera. Claro, es que una cosa es el euskera y otra cosa es la política lingüística que se aplica para impulsar el uso del euskera. Nosotros estamos en contra de todas aquellas políticas lingüísticas que se han aplicado en Euskadi, que tratan de imponer al conjunto de la sociedad, al conjunto de los empleados públicos, el conocimiento del euskera. Nos parece un abuso y una discriminación. Una cosa es fomentar y apoyar el uso del euskera y otra cosa es tratar de imponerlo con políticas impositivas, de las que efectivamente muchísima gente ha venido sufriendo en los últimos tiempos. Eso también hay que tener en cuenta y efectivamente hay que ver cuánto dinero destinamos, porque parece que en Euskadi siempre es poco la cantidad que se destina al
uso del euskera. Eso también hay que analizarlo, qué es lo que hemos conseguido y cómo. En todo caso, ¿cuál sería la manera eficaz de fomentar el euskera? Yo creo que hablarlo. Yo creo que esa es la mejor manera de que el euskera perviva en el tiempo, que la gente lo hable cuando lo considere necesario, pero siempre garantizando la mayor libertad posible para el conjunto de los ciudadanos. Una cosa es pedir a alguien que está de cara al público, a un empleado público, que está de cara al público, que sepa euskera y pueda responder a los ciudadanos que así lo deseen en euskera, y otra cosa es, como actualmente se hace, imponer al conjunto de los empleados públicos unos conocimientos en euskera que ciertamente no necesitan para realizar su trabajo perfectamente. Por lo tanto, la solución es hablarlo libremente, cada uno. Por acabar con los presupuestos de los que hablábamos hace un momento, ayer mismo desde la Unión Europea se comenzaban a lanzar mensajes. El propio Durão Barroso decía que las políticas de ajuste llevadas a cabo hasta ahora no han sido eficaces, que es momento de fomentar políticas de reactivación económica. ¿Cree que ese es el camino que hay que seguir? Sin duda, yo creo que las políticas económicas que ha aplicado el último gobierno, también el anterior, pero especialmente el último gobierno, el actual gobierno de España, el gobierno del PP, son un absoluto disparate. Está laminando el estado del bienestar, está atacando a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos más débiles, y esa política hay que cambiarla radicalmente. Y en España y Euskadi también lo que se necesitan son reformas en profundidad, pero no reformas para hacer recortes o ajustes, sino reformas para no tener que hacer ajustes contra los ciudadanos. Y esto es lo que a los grandes partidos políticos les cuesta hacer. Hay que reformar el Estado autonómico, hay que suprimir diputaciones, hay que fusionar los municipios más pequeños, todo esto con el objetivo de destinar el dinero a lo realmente importante. Esto es lo que hay que hacer. Nosotros defendemos un concepto relativamente nuevo o poco utilizado, que es la austeridad selectiva, es decir, hay que eliminar gasto superfluo, gasto ineficiente. Lo que no hay que hacer es recortar derechos ni atacar a la sociedad ni atacar al estado del bienestar. Eso es un disparate. El paro sigue creciendo, la situación económica está cada vez peor, por lo tanto yo creo que es evidente que las decisiones económicas del Gobierno de España pues son claramente equivocadas. En todo caso, Cristóbal Montoro ya ha dicho que anunciará nuevas medidas para el viernes, por lo que parece que de momento la política de ajuste va a seguir. Efectivamente, supongo que impulsarán nuevos recortes contra los ciudadanos, que serán los ciudadanos más débiles y los ciudadanos más sencillos los que pagarán esos ajustes, mientras se rescata a las entidades financieras. Un absoluto disparate. Nosotros, desde luego, proponemos políticas totalmente diferentes, así lo hemos venido defendiendo durante largos años en el Congreso de los Diputados, así lo defendemos en Euskadi. En España y en Euskadi no hay un debate político e intelectual lo suficientemente serio para poner en marcha esas medidas. Creo que los partidos políticos tradicionales tienen como objetivo fundamental proteger o salvaguardar sus intereses y su chiringuito, y esto es una cosa muy mala para los ciudadanos. Volviendo a Euskadi, hablamos de la ponencia de convivencia y de paz que se aprobaba la semana pasada. Ustedes definitivamente se han quedado fuera de ella. ¿Van a seguir así? Sí, seguiremos así. Yo creo que lo que Euskadi necesita no es ningún tipo de ponencia extraña para asumir la agenda de Batasuna y tengamos que hablar en esa ponencia de los presos de ETA, de la política penitenciaria o de los supuestos presos enfermos de ETA. Yo creo que lo que en Euskadi y en el conjunto de España se necesita son políticas para defender el Estado de Derecho y derrotar definitivamente a ETA. Hay que lograr la derrota definitiva de ETA sin ningún tipo de impunidad, sin ningún tipo de cambalache antidemocrático. Hay que defender a la sociedad democrática, hay que defender a las víctimas del terrorismo. Yo creo que eso es lo que se necesita hacer y lo que nosotros defendemos. No hay que inventarse, por lo tanto, caminos extraños fuera de la normalidad democrática. Hay que defender, sobre todo, el Estado de Derecho, es decir, aquello que ETA ha pretendido destruir durante años. Sin embargo, si la izquierda abertzale no estuviera en esa ponencia, ¿ustedes participarían? Nosotros ya la pasada legislatura no estuvimos. Estas son las razones por las cuales no estamos y lo seguiremos defendiendo en el futuro. Nosotros defenderemos siempre el Estado de Derecho y defenderemos la derrota incondicional y definitiva de la banda terrorista. Esto es lo que nosotros queremos. Se llama a esta ponencia de paz y de convivencia, sin embargo hay que recordar que en Euskadi no ha habido una guerra, sino que lo que ha habido ha sido una banda terrorista que ha intentado imponer su proyecto político totalitario al conjunto de la sociedad. Y se habla de convivencia
cuando lo que es obvio es que la convivencia es el respeto a la legalidad vigente. Eso es lo que tenemos que defender, la Constitución española, el Estatuto de Gernika y la ley. Esa es, al fin y al cabo, yo creo que la base de la democracia. En todo caso, la izquierda Abertzale sí que se ha colocado dentro de esa ponencia, Partido Popular y UPyD se han colocado fuera. ¿No están un poco descolocados de alguna manera fuera del proceso de pacificación? No sé qué es eso de proceso de pacificación. Yo creo que lo que hay o debe haber es una lucha de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho para lograr el objetivo fundamental de derrotar a ETA y sus ideas totalitarias. Ese es el objetivo. Estamos perfectamente colocados en la democracia. Son los que están fuera de la democracia los que tienen que asumir los postulados de la democracia. Nosotros no, nosotros estamos en la democracia. Por lo tanto, eso de proceso de paz, nosotros nunca lo entendemos. Aquí no ha habido una guerra, ha habido una banda terrorista que ha utilizado el terrorismo para imponer sus ideas. En todo caso, ¿cómo valora lo ocurrido la semana pasada en San Sebastián, en el Askegunea? Bueno, más de lo mismo por parte de la izquierda abertzale. Yo creo que la legalidad hay que cumplirla. Nosotros apoyamos el trabajo de la Ertzaintza, está teniendo un buen comportamiento, tuvo un buen comportamiento y por lo demás yo creo que son teatros que no debemos hacer demasiado caso. Tanto el fiscal general del Estado como el propio Carlos Urquijo ya han empezado a apuntar en que están recabando información para una posible ilegalización de Sortu y Bildu. ¿Ustedes defenderían esa ilegalización? Lo hemos defendido, información tienen de sobra, pero no se quiere actuar. La ley de partidos se ha desactivado voluntariamente y yo creo que la ley de partidos es clara cuando se exige que los partidos políticos, en fin, critiquen, condenen a ETA y exijan su disolución incondicional. Ni Amaiur, ni Bildu, ni EH Bildu, ni Sortu lo hace. Lejos de ello, lo que están haciendo en los últimos tiempos, como siempre lo han hecho, pues es justificar las acciones criminales de ETA. Por lo tanto, hay, en fin, más que datos suficientes para iniciar ese proceso de ilegalización. Nosotros siempre lo hemos defendido, pero efectivamente pues no se ha querido llevar a cabo y ese es uno de los grandes errores que se cometió en su momento, legalizar a formaciones políticas que todavía no habían roto con ETA. En todo caso, si no se diera esa ilegalización, ¿no hay posibilidad de entendimiento entre ustedes y la izquierda abertzale? Nosotros nos guiamos por principios y el principio fundamental que tenemos es el principio democrático del respeto a la vida, del respeto a la decencia democrática, del respeto a los procedimientos democráticos. Y nosotros con partidos políticos que no condenan a ETA, es decir, que no dicen que estuvo mal haber asesinado a conciudadanos, pues lógicamente con este tipo de partidos políticos nosotros no podemos tener ningún tipo de relación. Pueden ser legales, porque así lo han decidido los tribunales, efectivamente, pero para nosotros no son partidos políticos democráticos. Pero en todo caso, en temas como fiscalidad, por ejemplo, sí que pueden llegar a tener puntos de entendimiento, sí, o de encuentro. Efectivamente, puede haber temas en los que podamos coincidir en nuestro voto. Eso, una cosa no quita la otra. Podemos coincidir en algunos asuntos, pero para nosotros, efectivamente, lo fundamental es el respeto a la vida y la necesidad de defender la democracia. Pero bueno, puede haber, lógicamente, no entendimiento, lo que puede haber es coincidencia en el voto cuando se tratan distintos asuntos en el Parlamento. Entendimiento no, ni negociación, ni acuerdo con esta gente. Creo que hemos sido muy claros, hemos sido muy coherentes y lo seguiremos siendo. Cuando asuman la democracia, cuando condenen a ETA, cuando exijan su disolución incondicional, pues podremos hablar de otras cosas. Hablamos de otros temas que también han tenido su presencia en el Parlamento. Hablamos del caso Cabacas. La semana pasada, finalmente, 6 de los ertzainas implicados en aquel caso han sido apartados, reestructurados de la estructura de la Ertzaintza. ¿Usted cree que esto confirma que aquel día se hicieron mal las cosas? Yo creo que hay que tomar las medidas necesarias para que hechos como aquel no se produzcan en el futuro. Yo creo que eso es lo que nos toca. Ocurrió una desgracia, efectivamente no se puede devolver a la vida a Íñigo Cabacas, habrá que ver si efectivamente hubo errores y en todo caso tomar las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que en eso deberíamos centrarnos. Nosotros confiamos plenamente en la Ertzaintza, ha hecho un gran trabajo durante largos años en Euskadi, confiamos en la policía vasca. Pero bueno, si hubiera algún tipo de responsabilidad, pues lógicamente habría que aclararla. Y en ese objetivo de depurar responsabilidades también se ha hablado de depurar responsabilidades políticas. ¿Rodolfo Ares debería dimitir como parlamentario?
No lo pensamos así. El señor Ares, cuando fue consejero, dijo que estaría dispuesto a asumir las responsabilidades políticas que correspondieran, a ver qué es lo que ocurre en el futuro, a ver si se aclaran las circunstancias de aquellos hechos y a partir de ahí pues podremos, lógicamente, decir algunas cosas más, pero en todo caso hay que aclarar qué es lo que ocurrió en aquel momento y sobre todo, insisto, tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros tenemos claro que la Ertzaintza no fue allí a hacer daño, digamos, sino que intentó resolver una situación complicada y como consecuencia del lanzamiento de una pelota de goma, pues murió un joven, ¿no? Tenemos que tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Hablando de aclarar o de solucionar algunos problemas, en 2011 Rosa Díez ya pedía la imputación de los policías por colaboración con ETA. Finalmente sí que ha ocurrido así, se ha imputado a varios de los policías. ¿Cómo interpretan esta decisión? Bueno, si hay responsabilidades, pues lógicamente tienen que ser imputados. Yo creo que lo que hay que hacer es defender el Estado de Derecho, hay que utilizar los mecanismos de la democracia para debilitar a ETA, todavía sigue ahí, no ha desaparecido, sigue emitiendo comunicados para amenazarnos. Yo creo que lo que hay que hacer es defender siempre la democracia, la legalidad vigente y esa es la mejor forma de derrotar a ETA. Ni la guerra sucia, ni los diálogos o la negociación con la banda terrorista valen en absoluto. Hay que cumplir la ley y comportarnos como esperan los ciudadanos que nos comportemos, en definitiva. En esa guerra sucia a la que usted acaba de apuntar, la semana pasada veíamos a Morcillo en la portada del Mundo confirmando que él mató a Santi Brouard. ¿Cómo se quedó usted al leer esa declaración? Pues ciertamente perplejo, ¿no? No es agradable, no es normal tampoco escuchar a alguien decir que ha asesinado a alguien, ¿no? A otro ciudadano. En fin, ya digo, episodios oscuros que ocurrieron en Euskadi en los años 80. Lo que hay que hacer, como digo, es defender la democracia, defender el Estado de Derecho, defender los instrumentos de la democracia. Para acabar con ETA no valió en absoluto ni la guerra sucia, que se llama así, ni tampoco dialogar o negociar con la banda terrorista. Hay que guiarse siempre por principios éticos, democráticos. Eso es lo que nosotros siempre hemos defendido. Continuamos hablando de la actualidad, hablamos ahora de los desahucios. ¿Cree que el protocolo que va a impulsar el Gobierno vasco será suficiente para afrontar la realidad de los desahucios? No, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque el Gobierno de España pues, no se da cuenta de que tiene que impulsar una serie de modificaciones legales que sigue sin modificar, sigue sin plantear, en contra, por cierto, de toda la oposición y de la práctica totalidad de los partidos políticos. Parece que el gobierno del PP está mirando a otro lado y no observa cuáles son los problemas reales de los ciudadanos. Y el tema de los desahucios es un verdadero drama, pero para salvaguardar los intereses de los ciudadanos lo que hay que hacer es impulsar modificaciones legales. Hay que modificar la ley hipotecaria, hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal civil, hay que modificar la ley concursal, hay que impulsar una serie de reformas legales para que los ciudadanos que no pueden hacer frente a una deuda hipotecaria puedan tener una segunda oportunidad. Hay que introducir la dación en pago, pero hay que introducir otra serie de modificaciones legales. Algunos protocolos pueden estar más o menos bien, pero mientras no se haga lo de antes, no se va a resolver este gravísimo problema. ¿Este decreto aprobado por el Gobierno andaluz cree usted que es el camino a seguir? No lo conozco a fondo, ciertamente no lo conozco a fondo. Me dicen que puede provocar inseguridad jurídica. Yo creo que hay que hacer lo que he dicho antes que debe hacerse, modificar leyes injustas para que no se produzcan leyes injustas, para situaciones injustas. Esto es lo que los gobernantes debemos hacer, cada uno en función de sus competencias. Para modificar estas leyes hace falta la aprobación en el Congreso de los Diputados, es lo que hemos venido defendiendo, pero algunos gobiernos, desgraciadamente, pues están sordos y ciegos y no se dan cuenta de la situación. ¿Y cuál es su opinión sobre los scratches? Yo creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a protestar, a manifestarse, a mostrar su descontento con los políticos o con los partidos políticos o con las medidas o determinadas medidas que determinados políticos o determinados partidos políticos impulsan. Tienen todo el derecho a protestar, salir a la calle y manifestarse, pero hay que respetar la ley y, lógicamente, también ese derecho tiene una serie de límites. No se puede acosar a ciudadanos en sus domicilios, por ejemplo, ¿no? Nos parece que es una grave
equivocación. Y por otra parte, los partidos políticos tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y hacer bien nuestro trabajo. En todo caso, ¿no le parece que tal vez el gobierno español está utilizando la situación de los scratches para ocultar esos ajustes continuos que se están realizando en la economía? Yo creo que el gobierno de España aprovecha cualquier circunstancia para tratar de tapar sus ajustes y sus políticas de recorte, pero los ciudadanos, lógicamente, son lo suficientemente inteligentes porque además están sufriendo esos ajustes y esos recortes para saber lo mal que lo está haciendo este gobierno. En todo caso, una cosa no quita a la otra. Una cosa son las políticas erróneas de este gobierno, del actual gobierno vasco o de los gobiernos anteriores, y otra cosa es que valga todo para denunciar determinadas injusticias. Se puede protestar, insisto, pero acosar a ciudadanos en sus domicilios nos parece que está fuera de lugar. En todo caso, nuestro trabajo, y mi trabajo en concreto, es tratar de llevar a cabo y llevar al Parlamento las medidas que nosotros consideramos que son indispensables para mejorar la situación de la gente, y yo me centro sobre todo en ese trabajo. Sin embargo, me va a permitir que me quede en Madrid, sí, porque en el Congreso las encuestas apuntan a que UPyD continúa subiendo en la intención de voto. ¿Cree que eso se verá plasmado en nuevas elecciones? Parece que sí, es una subida, digamos, continua. Y yo creo que no es solo como consecuencia del hundimiento del bipartidismo, que también, sino que yo creo que estamos consiguiendo que muchos ciudadanos nos perciban como un partido político distinto, un partido político coherente, que defiende lo mismo en cualquier parte de España, que lo hace sin pelos en la lengua, que trata de hablar claro y de explicar cuáles son sus propuestas, y que, ya digo, sobre todo es coherente. Por lo tanto, se está produciendo el incremento permanente y continuo desde la propia fundación del partido político. Estamos ya según alguna encuesta, cerca del 14% del voto, y por otro lado el hundimiento del bipartidismo, es decir, el hundimiento de los partidos tradicionales, que no lo olvidemos, son los que nos han traído a esta situación de crisis política y de crisis económica. En todo caso, si esas encuestas se confirmaran, ¿en qué gobierno alternativo estaría dispuesto a colaborar UPyD? Nuestra intención es sustituir a los viejos partidos políticos como Partido Popular o Partido Socialista. Es decir, nuestro objetivo es ese, no creemos en ellos, pensamos que hay que hacer política de otra manera, y nuestro, en fin, objetivo sería ese, dicho con toda humildad. Veremos a ver qué ocurre. Nosotros, cuando podamos ser fundamentales para la formación de un gobierno o para la aprobación de un proyecto de presupuestos, lo que haremos, y lo hemos hecho ya también en el pasado y lo estamos haciendo ahora, es defender propuestas e ideas concretas, y veremos el resto de partidos políticos cómo responden a esas propuestas e ideas, pero siempre defenderemos las propuestas e ideas que están en nuestro programa y en nuestro ideario. No queremos cargos, no queremos puestos, queremos que nuestras medidas puedan llevarse a cabo. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, siguen defendiendo que ustedes son la alternativa real o esa nueva política. Dicho con toda humildad, sí, pensamos que sí. Nuestra intención no es ser un partido bisagra. Nuestra intención no es sustituir a los partidos nacionalistas en el sentido de que podamos pactar con el PP o con el PSOE en el Congreso de los Diputados para formar mayoría. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sustituir a los viejos partidos tradicionales que nos han traído hasta esta situación terrible de crisis política y económica. En esa alternativa como partido político, Toni Cantó ha jugado un papel decisivo de alguna manera en esta política de hacer las cosas de manera diferente. ¿No les ha hecho daño con algunas de sus declaraciones a la credibilidad, al menos, de UPyD? Yo creo que Toni Cantó, más que creo, lo sé, porque lo he visto, está haciendo un trabajo extraordinario en el Congreso de los Diputados. Ha sido una de las grandes sorpresas de UPyD. Allí se puede preguntar a los diferentes diputados de los diferentes partidos políticos lo bien que lo ha hecho, pero claro, es una persona humana, es un ciudadano, y a veces se equivoca y se ha equivocado, pero ha hecho algo que los partidos políticos tradicionales no suelen hacer, que es pedir perdón. Cuando se ha equivocado, ha pedido disculpas muy rápidamente. Lo que pasa que, a pesar de eso, lo que ha ocurrido y lo que hemos asistido también ha sido una campaña de los Torquemadas de turno, que han tratado de aprovechar esas equivocaciones de Toni Cantó para tratar de laminarlo injustamente. Yo pediría a esos partidos políticos o incluso a asociaciones del establishment que fueran tan contundentes contra la corrupción y contra los corruptos como lo han sido ante algún error
cometido por Toni Cantó. Si fueran tan contundentes el resto de partidos políticos contra la corrupción y contra los corruptos, en España ya hacía años que no habría ni corrupción ni corruptos. Hasta aquí la media hora de la que disponíamos. Podríamos seguir hablando muchísimo más. Gorka Maneiro, muchas gracias por acudir a esta entrevista. Muchas gracias. Y hasta aquí, por lo tanto, lo que ha dado hoy de sí al menos esta entrevista. Es el turno ya para el debate.